Hermanos, buenas noches. Damos gracias al Señor que un domingo más vamos a compartir la palabra de nuestro Dios y en esta ocasión vamos a compartir la parábola del sembrador. Y si hay unas parábolas que nos revela la situación del corazón del hombre, es justamente esta parábola. Y también esta parábola del sembrador deja de manifiesto cómo ese corazón del hombre y también cómo puede llegar a ser la frustración nuestra como hijos de Dios al compartir la palabra del Señor y esparcir esta semilla que es el Evangelio a este mundo y ver esa frustración de cómo las personas no reconocen la verdad de Dios, rechazándola de diferentes formas, mostrándose indiferentes, mostrándose tal vez burlándose o mostrándose con orgullo, con rechazo hacia la palabra de Dios. Y el Señor, aquí en la parábola del sembrador, nos va a mostrar esta situación, esta condición del corazón del hombre. Y el Señor cuando comenzó a hablar acerca de esta parábola del sembrador, los hombres que estaban allí, que era digámoslo, esa gente que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús, lo estaban rechazando. Y aquí en Mateo, el texto donde está la parábola del sembrador es en el capítulo 13 de Mateo. Y digamos que esta parábola también se encuentra en Marcos y también en Lucas. Es una de las pocas parábolas que se encuentra en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pero cuando el Señor les comenzó a hablar acerca de esta parábola, a todas esas personas que le estaban escuchando, fue una razón bien puntual. Y esa razón puntual nosotros la encontramos en el capítulo 12, donde dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Era tal el rechazo que esta gente estaba teniendo hacia todas las señales y milagros y enseñanzas que estaba entregando el Señor, que ellos dijeron que Él todas esas cosas las estaba haciendo con el poder que le daba el mismo demonio. Y y fue tal punto que el Señor también en el versículo 38 aquí del capítulo 12 dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Y qué cosa fue lo que el Señor le respondió a este grupo de personas? Aquí en Mateo 12, versículos 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de los Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, era tanto el rechazo que tenían a Jesús todas estas personas que el Señor les está hablando en términos muy, muy duros. Y aquí en el capítulo 13, en esta parábola del sembrador, dice aquí que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y le habló, dice, muchas cosas por parábolas, diciendo. Entonces había una gran cantidad de gente, mucha gente allí a las orillas del mar de Galilea.
y querían escuchar a Jesús, querían escuchar sus señales y no solamente querían escuchar sus señales, sino que ellos también querían ver todas las señales y los prodigios que Jesús estaba haciendo. Y el Señor en su bondad, en su misericordia, Él toma ese momento y allí, eh, separado de la playa en un bote, ¿no es cierto? Él les va a enseñar a esta gente acerca de la importancia de conocer la palabra de Dios, la importancia que tiene el Evangelio y cómo ese Evangelio va a llegar a los corazones de las personas. Y de la forma que él lo hace en parábolas para este grupo de personas que están allí. Y vamos a ver más adelante cómo sus discípulos, las personas que estaban más cercanas a Jesús, le preguntan a él qué significa esa enseñanza, esa parábola que el Señor le estaba enseñando a esta gran multitud. Porque acuérdense que las parábolas eran historias que eran muy familiares para el contexto allí donde se estaban contando estas historias. Eran muy simples y esta es una de las parábolas también que son muy simples, pero que tienen una enseñanza espiritual que está oculta para los que no quieren creer en Jesús. Y el Señor les va a explicar, y es una de las pocas parábolas que nosotros encontramos donde el Señor explica la parábola. Y gracias a Dios que es así, porque yo no voy a tener necesidad de explicarles la parábola, porque el mismo Señor Jesús la va a explicar aquí en los versículos 18 al 23 del capítulo, en el capítulo 13, donde está esta parábola. Y así dice la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 13, versículo 13, 3 voy a leer. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Y qué es lo que el Señor le está diciendo a esta multitud aquí que está allí escuchando esta enseñanza? Y es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. El Señor le dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y no solamente la idea es que tengan oídos para que nosotros nos deleitemos con esa enseñanza, sino que para que esa enseñanza nosotros la anidemos en nuestro corazón, para que para obedecerla y también para adorar a quien está enseñándonos. Y en el versículo 10 dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Ellos preguntaron, ¿por qué, Señor, tú le hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane.
Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El versículo 18, aquí Jesús, ¿no es cierto?, le va a explicar esta parábola. Los discípulos le están diciendo a ellos, a Jesús, le están diciendo es que le explique esta parábola. Y el Señor le da una explicación de cómo es el juicio que el Señor está trayendo a ellos. Y en el versículo 18 les va a empezar a explicar qué significa cada uno de estas semillas que tiró el, el que siembra, el que tira, esparce la semilla en los diferentes terrenos. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esta es también es una de las pocas parábolas donde el Señor le pone nombre a su parábola. Y esta se llama la parábola del sembrador. Cuando alguno, dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Y qué fue lo que sembró junto al camino? Dice, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y quiénes vinieron? Dice, y vinieron las aves y la comieron. Y aquí la explicación del versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién es el que quita la palabra cuando se comparte el evangelio? Dice que es el malo. ¿Quién es ese malo? Es el diablo. Y el versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo. Pero, siempre hay un pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, las personas que escuchan el mensaje de salvación, los que escuchan la palabra de Dios, uno viene el diablo y arrebata esa semilla. Vienen las aflicciones a causa de conocer la palabra de Dios y también esa persona finalmente dice que termina tropezando y no creyendo. Y el versículo 22 dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo, el afán de este siglo no le da importancia, no le da valor a conocer a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Salvador. ¿Qué dice? El engaño de las riquezas ahoga la palabra y qué cosa la dice que la hace infructuosa. No es importante, no me llena, no me hace feliz y tantas otras cosas más, muchos adjetivos más podemos nosotros agregarles cuando no se valora realmente el consejo del Señor. Pero el Señor en su bondad, en su gracia, en su misericordia, Él esta semilla no la reserva solamente para un grupo de individuos, para un grupo de personas, sino que el Señor tira esta semilla sabiendo Él soberanamente que esa semilla va a caer en un terreno duro, en un terreno con poca profundidad, donde hay piedras, una semilla donde va a caer, donde hay espinos, que va a ser ahogada. El Señor
hasta en eso Él está manifestando su misericordia, está queriendo que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero el Señor en su bondad, aquí dice en el versículo 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El Señor, cada vez que Él siembra la palabra, tiene un remanente que escucha el consejo de nuestro Dios. ¿Y qué termina haciendo el que le escucha? Dice que este es el que oye, este es el que entiende la palabra. Y también dice que este es el que da fruto y que produce mucho más. Lo normal de una semilla cayendo en un buen terreno. Ese terreno, ¿ya? Aquí en esta parábola, el que estaba sembrando, el que estaba tirando la semilla, es el Señor. ¿Y qué era esa semilla? Esa semilla era la palabra de Dios. Hoy en día, el Señor dijo que nosotros somos los embajadores, nosotros somos ese pueblo santo que vamos a dar a conocer las virtudes de nuestro Dios. Nosotros somos los que somos enviados a discipular. Somos los que somos llamados a llevar esta buena nueva de salvación a este mundo. Y nosotros ahora cumplimos esta función de ser los que vamos a tirar esta semilla. Y esta semilla la vamos a tirar en muchos terrenos. Nosotros cuando vamos no sabemos cómo es ese terreno donde estamos tirando la semilla. Puede ser un terreno duro o puede ser un terreno donde está la tierra está preparada para que allí germine la semilla y dé mucho fruto. Pero eso solamente lo sabe nuestro Dios, nuestro Señor. Una de las cosas que el Señor le dijo a sus discípulos, aquí en el versículo 11, dice, porque a vosotros os dado saber los misterios del reino. ¿Y qué cosas eran los misterios del reino? Los misterios del reino, ¿no es cierto? Es lo que eran verdades espirituales que estaban allí ocultas en el Antiguo Testamento. El hecho de que los gentiles serían coherederos y copartícipes del Evangelio era uno de los misterios, que el Señor se iba a hacer de un grupo de creyentes que iban a venir a ser su pueblo, que ya iban a ser gentiles. Eso era un tremendo misterio que estaba oculto y que allí en el Antiguo Testamento no estaba revelado a cabalidad. El Evangelio en sí era un misterio. La encarnación de Cristo también era un misterio. En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, estaban esas cosas ocultas, pero ahora en el Nuevo Testamento se han hecho más claras. Pablo parece citar un himno de la iglesia primitiva aquí en 1 de Timoteo 3:16, y que dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que un misterio en el sentido en que Jesús usa el término es algo que parcial o totalmente estuvo oculto y ahora es revelado por completo.
Nuestro Señor estaba a punto de dar a conocer todo lo que el Antiguo Testamento había mantenido envuelto en tipologías, en símbolos y también en profecías. Y el Señor dice, cualquier persona que realmente quería entender podría haberlo pedido. Aquí los Jesús le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Ellos se acercaron a Jesús para preguntarles. Recuerde que Jesús instó a cada persona a escuchar con atención para lograr entender. Aquí en Lucas 8:18 dice, mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Las respuestas de los oyentes harían separación entre los que creían y los que no. Los que creían buscarían la verdad y la encontrarían, pero los que no creían, las parábolas solo les ocultarían más la verdad. Eso era el propósito por el cual el Señor enseñaba a través de parábolas. ¿Para qué? Para ocultarles más esta verdad. La ceguera espiritual de ellos se vio agravada por su propia incredulidad y se hizo más profunda por este juicio divino. Las parábolas terminaron siendo un juicio divino para estas personas que tenían que haber escuchado fácilmente este mensaje. Pero los discípulos indagaron. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús allí en Mateo 13, versículos 16 y 17? Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y mira lo que está diciendo Pedro también aquí en Primera de Pedro 1:10 al 12. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué cosa hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto dice que se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales dice anhelan mirar los ángeles, verdades que eran misterio no solo a los profetas del Antiguo Testamento, sino también a los ángeles, fueron explicadas a Pedro y a sus compañeros. Qué tremendo, hermanos. Nosotros somos depositarios de esta tremenda bendición. El Señor allí en el Isaías 6, en esta visión del llamamiento de Isaías, en el versículo 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. El juicio de Dios, cuando el corazón del hombre está endurecido, cuando el corazón del hombre no quiere escuchar la palabra de Dios, ¿qué hace el Señor? El Señor más lo endurece, como esa semilla que cayó allí a la orilla del camino. Pero ¿sabe quién? Que el Señor siempre nos da esperanza. El Señor siempre nos da a nosotros esta esperanza, nos da esta bendición, como dice aquí en Ezequiel 36:25.
y que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esta semilla que cayó aquí en buena tierra y que dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Un día esta semilla cayó en mi corazón, pero está dando fruto porque yo soy tan bueno, porque yo soy tan inteligente, porque yo soy tan excelente. No, está dando fruto, está creciendo porque el Señor en su gracia ha permitido que esta semilla dé este fruto. Dice aquí que solo Dios mismo puede arar y preparar el corazón para que reciba la palabra. Repito, hermanos, dice, solo Dios mismo puede arar y preparar el corazón para que reciba la palabra. Lo hace mediante la obra regeneradora y santificadora de su Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Que convence al mundo de qué cosa, dice aquí Juan 16:8, de pecado, de justicia y de juicio. A aquellos que creen les despierta espiritualmente. Romanos 8:11. Él ilumina sus mentes a la verdad. Primera de Corintios 2:10. Les lava hasta hacerlos limpios. El texto que yo leí de Ezequiel 36:25. El Espíritu Santo les quita el corazón de piedra y les da un corazón nuevo. Él mora en su pueblo y los motiva a la justicia. Graba la verdad de Dios en sus corazones. Él derrama el amor de Dios en sus corazones. Los que creemos en Cristo somos totalmente dependientes de la obra del Espíritu que mora en nuestros corazones para que nos mantenga sensibles, receptivos y en última instancia fructíferos. Y debemos seguir dependiendo fielmente de Él. Por último, esta parábola es un recordatorio de que cuando proclamamos el Evangelio o enseñamos la palabra de Dios a nuestros vecinos y seres queridos, los resultados siempre varían de acuerdo con la condición de los corazones de nuestros oyentes. El éxito o el fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores, hermanos. Algunas de las semillas que dispersamos caerán en terreno duro, poco profundo o con espinos, pero no hay nada malo con la semilla. Si usted es fiel a la tarea, algunas de las semillas que esparza encontrarán buena tierra y el resultado será abundantemente fructífero. La semilla, la palabra de Dios, no tiene nada malo. El problema está en el corazón, en esa tierra. Y sabemos que si el Señor ara ese corazón, lo va a hacer que sea fructífero. Y damos gracias al Señor y le rogamos al Señor que Él toque corazones, que Él ablande los corazones para que esta palabra de Dios toque el corazón de nuestros hijos, de nuestros esposos, esposas, de nuestros primos, familiares, vecinos, para que ellos sepan que solamente en Cristo hay esta esperanza de redención, que hay esta esperanza de justicia verdadera, que hay esta esperanza de una casa celestial, de un hogar celestial, donde no va a haber más sufrimiento, que el hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu, que el Señor toque ese corazón y lo pueda cambiar a través de esta parábola.
El Señor nos está invitando a tirar la semilla a este mundo, para que este mundo conozca que hay un Salvador. Que el Señor nos ayude, hermanos, a perseverar hasta el fin. Amén.